Muy bien, le vamos a dar un fuerte aplauso a todas las generaciones que siempre están avanzando en el centro de estudios. Es una bendición estar hoy con el cuarto bimestre de avanzada en las oficinas ministeriales. Hoy vamos a ver el tema, la oficina del evangelista. Antes de ver el tema de hoy, nos hemos introducido a las oficinas ministeriales. Hemos tenido una pequeña panorámica de cada oficina y adicional también hemos visto funciones. Pero hoy vamos a detenernos un poco más puntualmente en la oficina del evangelista. Y vamos a iniciar con la parte etimológica de la palabra evangelista. La palabra evangelista en la raíz griega es la palabra koiné. Koiné con K, O-I-N y acento en la E. Koiné, ¿qué significa? Portador de buenas nuevas. Todos sabemos que la palabra evangelio significa la buena nueva o buenas nuevas. El ministerio o la oficina evangelística es un ministerio que tuvo orígenes proféticos a través del anuncio de Cristo y fue establecida en la venida de Jesús. ¿Por qué decimos que tuvo orígenes proféticos? Porque la buena nueva y evangelista, que es el portador de buenas nuevas o portador de la buena nueva, es puntualmente acerca de la venida de Jesús. El evangelio es Jesús mismo. El evangelio no es un mensaje, el evangelio es una persona y es la persona de Jesús. Y entendemos que desde el Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas hablaban de la venida del Mesías. Cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento, antes en el Antiguo Testamento los patriarcas de la fe y los profetas habían anunciado, entendemos de que habían muchas profecías de muchos eventos, pero estaba el mensaje original que es la persona de Jesús desde el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, el mensaje del evangelio ha sido profetizado. Entonces podríamos decir que los inicios del mensaje o la persona del evangelio tienen orígenes proféticos. ¿Qué contiene el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es el nacimiento, de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Voy a volver a decir, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús en la tierra, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Ese es el contenido del evangelio. Y aunque yo podría mencionar desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que contiene el Antiguo Testamento, de versículos bíblicos, acerca del anuncio de Jesús, no solo de profecías, estoy hablando de puntualmente la profecía de Jesús, como evangelio, como buena nueva, voy a escoger este versículo para poder, como dicen, para una muestra un botón, ¿verdad? Y vamos a leer Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos desde Isaías, el profeta, cómo se lanza esta clara profecía acerca de Jesús.
de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús. Mire cómo dice, niño nos es dado, ¿verdad? Algo interesante del ministerio evangelístico o de la oficina del evangelista es que no tiene tanta controversia. Si ustedes se fijan, en cada oficina yo me he detenido a acomodar los puntos de controversia, ¿verdad? Para tener una doctrina sana. Pero el punto de defensa de la oficina del evangelista no está en la controversia de si es de Dios o no es de Dios, porque creo que fuese poco probable que alguien acusara a esta oficina, ¿verdad? Porque el evangelio y la buena nueva tiene que viajar. Entonces, como que nadie se pelea por si es de Dios o no es de Dios esta oficina. Donde está el problema de esta oficina es en la omisión del ejercicio. Ahí es donde se encuentra el problema de esta oficina, el peligro en el que se encuentra esta oficina. Y es que no se está enseñando la responsabilidad que tenemos todos como cristianos de evangelizar. Y hemos confiado de que esta función es para algunos escogidos. Y realmente no es así. La función como tal la tenemos que hacer todos. Tal vez hay una oficina, un oficio específico, como lo hemos explicado, que tiene ciertas características y ciertas señales que también hoy las vamos a ver, pero esa unción evangelística tenemos que promoverla en medio de nosotros. El ministerio del evangelista es alguien con una habilitación especial para predicar el evangelio. Una habilitación especial para predicar el evangelio o la buena nueva. Y voy a ser claro acá. Diga conmigo, habilitación especial. Es decir, todos debemos de predicar la buena nueva. Diga conmigo, todos. Pero todos los que predicamos la buena nueva bajo la unción evangelística, unos tendrán alguna gracia que los hace sobresalir, ¿verdad? Y los hace como pez en el agua cuando concierne a temas evangelísticos. Entonces, ahí se comienza a reconocer una unción de oficina evangelística, aunque todos debemos de hacerlo. Los mensajes de alguien que tiene esta gracia tienen algo especial para llevar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Son personas que tienen una facilidad para poder hacer llegar a las personas al arrepentimiento. No a condenarse, a condenación, sino a arrepentirse. Y también que las personas que no creen, crean en Jesús. Yo diría en temas de figura que estas personas con la gracia evangelística son como parteras. Una partera, la labor de una partera es ayudar a que venga un nuevo nacido, ¿verdad? Bueno, esos son los de la oficina del evangelista. A ellos les es fácil poder ayudarle al ministerio pastoral, al ministerio apostólico, a que el nuevo nacido venga, ¿verdad? Por eso son muchos tienen un carisma muy especial los evangelistas, ¿verdad? Tienen una gracia especial. Sus mensajes son mucho de reconciliación. Siempre sus mensajes son acompañados por milagros, señales, dones, prodigios. Y esto es para la garantía de sus mensajes. Siempre un evangelista, aparte de tener una habilidad en cómo hacer un discurso de reconciliación, tiene el respaldo de una señal, de un prodigio, de un milagro. Y esto Dios lo permite para que el evangelio no se base en habilidades humanas, sino en poder y demostración.
es una forma de garantizar que esa persona que ejecutó bien una predicación está acompañada y avalada por Dios. Vamos a pasar al primer evangelista de oficio. El primer evangelista de oficio, por tecnicismo, es Juan el Bautista. Y vamos a buscar en Juan 1, si son tan amables, Juan 1, versículo 19 al 23. Mire lo que dice, vamos a leerlo hasta el 23, desde el 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta fue la labor y la asignación del ministerio de Juan el Bautista. Yo hubiese llamado a Juan el Bautista Juan el Evangelista, porque fue su labor anunciar. Era la voz de Jesús que clamaba desde el desierto, que gritaba. Él era el eco de la voz de Jesús. Él era quien anunciaba la gran profecía, la gran buena nueva. Y lo llamamos de oficio porque definitivamente fue el cumplimiento de la profecía. Entonces, Juan el Bautista es el primer evangelista de oficio. También vamos a ver un dato interesante sobre la oficina del evangelista, y es que Jesús mismo, obviamente como tuvo todas las oficinas, también tenía la oficina del evangelista. Puede buscar Mateo 3:2. Y dice así. Desde el 1 vamos a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podemos decir nosotros que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quién fue el que se acercó? Jesús. Jesús era la buena noticia donde él iba, que el reino de los cielos se había acercado. Donde él iba, el reino iba. Entonces, vamos a decir que Jesús, donde él iba, él llevaba el evangelio porque él era el evangelio. El evangelismo, y aquí es donde quiero también hacer una ayuda, una defensa. Desde su primer mensaje, tiene que ver con el arrepentimiento. Eso también lo dijo Jesús a sus discípulos. Vayan y prediquen que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Este también fue el primer mensaje de los apóstoles, diciéndole a la gente, arrepentíos y bautícense porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero algo que hay que entender es que la primera piedra o el primer paso o la primera fase de la manifestación de la oficina evangelística es el arrepentimiento. No solo las señales. Porque en la actualidad se le ha dado mucho hincapié y mucho enfoque a la parte de las manifestaciones. Ojo, la manifestación es algo que asegura que la persona que dio ese discurso, ese mensaje, esa persona que trajo el querer como el hacer para el arrepentimiento fue enviada por Dios.
Pero en la actualidad se piden primero las señales y no importa el mensaje y no importa el arrepentimiento. Es como que la gente se enfoca en la demostración. Miren cómo inicia el mensaje evangelístico: arrepiéntanse. El reino se ha acercado. Y después vienen las señales. ¿Después de qué? Del arrepentimiento. Y vemos ahora muchas veces, no todos, ni siquiera la mayoría, pero sí algunos, que se enfocan solo en las señales. Quiero decirles que esto no es nuevo. Al mismo Jesús les pedían señales. Al mismo Jesús le pedían que multiplicara más los panes y los peces. Y el mismo Jesús tuvo que batearles esa solicitud, porque él decía: ustedes solo quieren el pan, ustedes solo quieren el beneficio, ustedes solo quieren la demostración. El mensaje del evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en eso. Si en un mensaje evangelístico muchos dijeron wow, y se volvió un momento de exhibición de cuánto poder posee alguien, y nadie se arrepintió, entonces no era una persona de la oficina evangelística, era un showman. Y yo me he fijado cómo muchas veces algunos se ponen a hacer show con los dones de ciencia y los dones de sabiduría, como que si fueran mentalistas. ¿Los han visto? ¿De qué le sirve a nadie que yo no conozca su nombre y diga su nombre y le adivine la edad? Eso lo hace el mundo. Ahora, si yo le di un mensaje de arrepentimiento, si yo ministré su vida y en medio de los dones se manifiesta la ciencia y la sabiduría, después de que hubo una confrontación en la vida de ella, entonces ella va a decir: esa señal confirma que este hombre es enviado de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la samaritana? ¿Sí? Cuando Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús con la samaritana? Evangelizarla, hablar con ella. ¿Verdad que sí? Y entonces Jesús le comenzó a hablar acerca de cómo adorar, qué es lo que viene, cuál es la buena nueva que viene. Pero después la confrontó y le dijo: bien has dicho, tantos maridos tienes y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Qué hizo? La confrontó. Le confrontó su pecado. Y es donde ella le dijo: veo que eres profeta. ¿Cuántas cosas más le pudo haber dicho Jesús? Pero Jesús no estaba enfocado en el show. Jesús estaba enfocado en la salvación. ¿Estamos? En Juan 11 vemos cómo, y ojo aquí, ¿verdad? Yo no estoy peleado ni quiero acusar las señales, las manifestaciones, los dones, las maravillas que Dios puede hacer. Solo quiero ubicarlas donde van. Amén. Nosotros amamos los testimonios del Señor porque son delicias para nosotros. ¿Verdad? Nosotros nos deleitamos en sus testimonios. Es hermoso hablar de lo sobrenatural de Dios, siempre y cuando la gloria sea de Dios. Entonces, el mismo Jesús, después de decir arrepiéntanse, el mismo Jesús que exhortaba y les decía: miren, ustedes solo andan pendientes de la señal y la demostración. El mismo Jesús muchas veces tuvo que acudir a las señales para empujar a la gente a creer. Pero siempre mantuvo el mensaje de arrepentimiento. Por ejemplo, en Juan 11, 38, dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino. Quiero ver si no estoy leyendo otro. Sí. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esto es en la resurrección de Lázaro. Dijo Jesús: quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Por causa de quién? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué lo hizo? Para que crean. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y usted sabe lo que sucedió. Entonces, el mismo Jesús dice, relata que, y hace una como aclaración, y muy interesante, porque él está llegando donde Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. Está ahí que la hermana lo recibe y hay todos esos sentimientos encontrados. Y le dice, Marta, quiten la piedra de la tumba, entonces, del sepulcro. Entonces, no, ya llegue. Y dice, ¿no te he dicho que si querés ver la gloria de Dios? Entonces él viene y alzó la voz y oró en voz alta. Y él dice para qué lo hizo de esa manera. ¿Para qué lo hizo? Para que toda la multitud escuchara y creyera. Entonces vemos cómo, usted se imagina cuántos se convirtieron ese día. Después de ver a Lázaro ahí todo lleno de, todo vendado, ¿va? ¿Por qué? Porque Jesús dice que la señal, Él la capitalizó para que la gente creyera. La señal era para que la gente creyera. Él mismo lo dice: Padre, yo sé que no tengo que gritarte, tú siempre me oyes. Yo sé que cuando yo te pido, tú me escuchas. Yo sé que tú conoces mis necesidades, yo sé que tú me respaldas. Pero lo he dicho en voz alta para que toda esta multitud escuche y que crean que tú me has enviado. Entonces, las señales siempre acompañan al mensaje evangelístico. Vemos en Lucas, vámonos a Lucas 10. Esta vez Jesús lo manifiesta todavía más claro. Lucas 10:37. Juan 10:37. No sé dónde saqué a Lucas, pero bueno. Y está Jesús confrontándolos a ellos y dijo así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús lo que está haciendo es prácticamente diciéndole a la gente: yo a ustedes les predico. Yo he sido enviado a darles este mensaje, pero no solamente he predicado bien, no solamente he sido correcto, no solamente he sido asertivo. Aparte de esto, todas las obras de mi Padre yo las he hecho. Entonces, si no creen a mi palabra, por lo menos crean a las obras que he hecho del Padre, para que ustedes sepan que el Padre está en mí. ¿De qué nos sirve? ¿Por qué estoy sirviendo el punto de las señales? Primero dándole balance, que primero debe ser el mensaje y después la señal, que debe de haber arrepentimiento y también demostración. Porque hay que dar balance. Hay gente que solo es palabras y palabras y no hay demostración. Y hay personas que solo se enfocan en la demostración. Entonces es importante sanar esto. Porque entonces alguien va a decir: entonces, pastor, ¿me vuelvo tímido o me vuelvo guerrero de fe y demuestro? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Con responsabilidad prediquemos el mensaje del arrepentimiento, porque no importa quién vinieron a ver, lo importante es que se lleven a Jesús, ¿verdad? Entonces seamos correctos en esto, no ofrezcamos descuentos espirituales, no escondamos el mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero también demostremos que Él nos ha enviado. Y yo creo que en las dos cosas hay una oportunidad. En la gente que solo procura hacer una sugerencia de lo que no es a través de una demostración. Y también en la gente que tiene temor de poder ir más allá y demostrar que el Señor la ha enviado. El mismo apóstol Pablo le dijo a los discípulos: yo no vine solo con palabras de sabiduría humana, yo vine con demostración y poder, porque el reino de los cielos no solo consiste en palabras de humana sabiduría, sino también en poder.
¿Qué le hace falta al cristiano de hoy? Al cristiano que maneja una sana doctrina. Al cristiano que ha sido entendido en que tenemos que llevar al Señor, a las personas al Señor, al camino. La demostración. ¿Y cuál es la demostración, pastor? Ver las oportunidades que el Señor nos pone. Ver las situaciones de las personas y decirle a la persona después de haberle dado el mensaje, ¿podría yo orar por usted? Y entonces viene el temor, ¿verdad? ¿Y si no pasa nada? Póngale que usted, la persona le está contando, estoy mal económicamente, ¿cómo se llama? Me despidieron sin mis derechos injustamente, ya tengo 3 meses. Y usted está escuchando a aquella persona con aquella gran desgracia. Poco le dan ganas a uno de orar por esa persona porque, ¿y qué tal que no le pase nada y siga en la desgracia? Dice uno. Y entonces uno tiene que decir, hermano, mire, el Señor va a suplir sus necesidades. Él vino a darnos vida en abundancia y usted le da el mensaje del Evangelio y le dice al final, hermano, ¿me deja orar por su necesidad? ¿Usted se imagina el crédito que esta persona le va a dar a Dios? Y a usted también. Porque va a decir, esta persona realmente fue enviado de Dios. Solo por ir más allá. Hay mucha confusión en el tema de la sanidad. La gente dice, ¿y si no lo sana? Primero, usted no sana a nadie. A ni uno, ni a usted. Usted no se puede quitar ni una gripe usted mismo. Entonces la gente dice, pero es que la voluntad de Dios, bueno, ¿la voluntad de quién es? Entonces que decida la voluntad de quien sea. Que es de Él, que decida Él. A Él le toca decidir. A usted no lo mandaron a adivinar cuál es la voluntad de Dios. A usted lo mandaron a orar. No, lo vuelvo a decir, a usted lo mandaron a orar. No lo mandaron a sanar, lo mandaron a orar. Si nosotros entendiésemos esto y oráramos por todo aquel que tiene la necesidad, nosotros no tenemos que entrar en la controversia si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es que la gente se sane. La voluntad de Dios es que la gente se sane. Si en la soberanía de Dios, Dios le está enseñando algo a esa persona, no se preocupe que el Señor se la va a seguir enseñando. No es como que porque usted apareció el Señor diga, híjole, ya no puedo seguir enseñándole. Con todo y usted el Señor le va a seguir enseñando a esa persona. Pero a usted lo mandaron a orar. Que haga Dios es problema de Él. Pero le hago la pregunta, ¿y si lo sana? Y usted va a decir, pastor, pero ¿y si no lo sana? Y entonces confundo a la gente. No se preocupe, Dios lo va a desconfundir. Dios es demasiado sabio para encargarse de cada situación. Pero su deber, hermanos, tal vez de cada 10, 7 veces miraríamos la gloria de Dios. Y ponga que me ponga modesto y le diga 3 veces miraríamos la gloria de Dios. No serían 3 milagros tremendos. Entonces a nosotros nos hace falta esa parte. El cristiano de este tiempo es temeroso. Y no temeroso, no es temeroso, es miedoso. Porque tiene miedo de quedarse en ridículo. ¿Sabe cuándo Dios lo va a usar más? ¿Cuántos quieren que Dios los use más? Atrévase a más. Entonces el mismo Jesús dice, el mismo Jesús, que era el mensaje vivo, yo pregunto, ¿cuánto le podríamos dar de nota a Jesús después de una prédica? Voy a hacer una pregunta, ¿cuánta unción pudieron tener los mensajes de Jesús? Y aún así la gente no creía. Él mismo decía, ustedes no creen a mis palabras, está bien. Pero por lo menos crean en las obras que yo hago. Para que entiendan que el Padre me ha enviado. Entonces, tú sigues predicando el mensaje. Por ejemplo, ¿por qué las personas no predican el Evangelio? Le voy a explicar por qué. Porque el cristiano cree que cada vez que comparte el Evangelio, la persona se tiene que convertir. Ya usted no lo mandaron a... Usted no se puede convertir ni usted mismo. Usted tiene que compartir el mensaje. Usted agarre a todos. A todos agárrelos y a todos compárteles el Evangelio. ¿Qué hagan ellos con el Evangelio? Es problema de ellos. El problema suyo es compartirlo. Estadísticamente se dice que cuando un incrédulo, cuando una persona que no comparte la fe,
se le comparte por 7 veces el evangelio, normalmente es en la 7ª vez que la persona recibe el evangelio. Entonces su trabajo no es tratar de ser el número 7. Su trabajo es acelerar el proceso de ser. Si es el 2, bueno, ya fue el 2 pues. Ya es más fácil que llegue el tercero. Tal vez le han compartido 5 veces y usted es el 6º. Aceleró el proceso de esa persona. O tal vez usted corona y usted es el 7º. Y gloria a Dios, le tocó coronar a usted. Pero la labor evangelística es compartir el evangelio, no convertir a la gente. Entonces nuestro deber es compartirlo. Nuestro deber es orar. Que haga Dios. Es de Dios el asunto. Entonces yo creo que si nos quitamos estos 2 dolores de cabeza, va a ser más fácil para nosotros. ¿Cuántos sienten más liviana la carga así? Yo tengo que compartir el evangelio, a Cristo, el mensaje, lo que Dios ha hecho por mí. Si esta persona me cree, gloria a Dios, y no me cree, bueno, la palabra dice: el que cree es bendecido y el que no cree desde ya es condenado. Los apóstoles se movieron en la unción evangelística. Y aunque hay infinidad de versículos, estamos de acuerdo que eso está claro, ¿verdad? Está claro de que la labor de los apóstoles fue misionera evangelística. No tenemos que como que demostrarlo. No tengo que decirle yo y Pablo salió a evangelizar, porque eso fue lo que hizo. Pedro, Mateo y todos los demás. Pero si quiero enfocarme en que la gran comisión, ya conmigo, la gran comisión, tiene como primicia, id. Mateo 28, del 18 al 20. Id y haced discípulos. Id, ese verbo ir, es meramente evangelístico. El 50% de la gran comisión es evangelístico. Hay que ir. Diga conmigo: pastor, tiene que ir. A ver, ustedes son discípulos del 4º bimestre avanzada. Diga lo que le digo pues: pastor, tiene que ir. Diga conmigo: pastor, tenemos que ir. Diga: pastor, todos tenemos que ir. ¿Y cuántos son todos? Todos. Todos. ¿Y qué hay que ir a hacer? A dar el evangelio. Todos. ¿Puede creer usted que es más fácil convertir a un incrédulo que hacer que un discípulo predique el evangelio? Yo creo que no me está entendiendo. Es más fácil predicarle a un incrédulo para que se convierta a Cristo, o sea, que ese incrédulo al final acepte al Señor, que un discípulo, entre comillas, entienda que tiene que predicar. Se lo demuestro. De un 100% de las personas que vienen a encuentro, ¿cuántos creen que es difícil que la gente venga a encuentro? Pero vienen y lloran. ¿Verdad que sí? Se van deshidratados de aquí, ¿verdad? Y dicen: he llorado como nunca. Y dan testimonio en un día. Y dicen: Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. No, yo había ido a otros lugares, pero yo no había vivido algo como esto. Y se enamoran y hacen de aquí de todo. Pero del 100% de los que vinieron, solo el 60% entra a la academia. Y de ese porcentaje, solo el 40% termina el primer bimestre. Y que entre al segundo es más bajo. Porque en el segundo le empiezan a decir: papito, ¿ya dejó de llorar? Segundo bimestre, los principios de la visión. Cuando le comienzan a decir que todo esto se trataba de que dé de gracia lo que recibió de gracia, le dice. Porque ahí comienza a correr en él esa oficina, esa unción de responsabilidad de ir. Una cosa es recibir, otra cosa es ir. Nunca el que recibe rechazo. El que va es rechazado. Entonces, realmente cuando nosotros recibimos, y hay que entender que los apóstoles fue lo que recibieron, y por esta orden, por esta
este comando dado por Jesús, se comenzaron a consumir la vida de ellos. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todo lo que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Desde ese día que recibieron ese comando, su vida comenzó a ser consumida por ese comando. A recibir rechazo, crítica, persecución, desilusión. Y obviamente eso no es muy atractivo. Cuando en la iglesia de afuera, vamos a decir la iglesia de Cristo, menciona la palabra líder, lo que nosotros entendemos por líder es una persona con habilidades excepcionales. Con habilidades de oratoria, de conocimiento, de consejería, de liderazgo. Y todas estas personas escalan en el mundo, en la mayoría de las iglesias, como una persona referente, de buen testimonio. Entonces, para la gente eso es un líder. En Ciudad de Oración no es así. Porque no existe ni siquiera en la Biblia la palabra líder. ¿Cómo lo ve el pastor? Su pastor. Este pastor. Usted entra en un proceso que ahí lo va pasando, que me dice a mí que usted ya está listo mínimamente para que yo le pueda hablar diferente y lo comience a tratar como un cristiano verdadero. Así lo veo yo, porque así veo que lo ve Jesús. Es decir, la palabra líder no existe, lo que existe son discípulos. Pero tiene que llegar un momento donde tú tengas el suficiente conocimiento como para decir, ya no me chinean, ahora quieren que yo chinee a alguien. Y no solamente eso, cuando la gente dice, ¿quieres ser líder? Sí, pastor, gracias, tengo todo el permiso de hablarte de una manera diferente y de exigirte que hagas lo que tienes que hacer. Eso es lo que usted hace cuando me dice, sí quiero ser líder, sí quiero ser enviado. Usted lo traduce a, emblemáticamente están viendo habilidades en mí. Habilidades de oratoria, habilidades de unción, habilidades de liderazgo. Nunca nadie me había dicho líder. No, para mí es, hermano, aunque es tatareto para hablar, lo voy a usar. Y aquí es donde viene la controversia de algunos. Dicen, pastor, ¿y fulano podrá ser líder? Traduciéndolo, no veo habilidades excepcionales en esta persona. No veo, cuando da la visión ni se le entiende. No me importa. Necesito que predique a Cristo. Y necesito exigírselo. Usted dijo que sí. Ahora tiene que hablar conmigo y decirme que no. Pero cuando me diga que no, no me va a decir no quiero ser líder, me va a decir no quiero ser cristiano. ¿Ya la entendió? Usted dijo, ¿qué pasa? En el ejercicio, muchos que no tenían esas habilidades comienzan a surgir. Comienzan a surgir. Comienzan a venir esas habilidades. Comienza Dios a equipar a la gente. Comienza aquel que no podía hablar a hablar claramente. Porque por el ejercicio. La gran comisión es el gimnasio espiritual. Hermano, en el espíritu, yo estoy mamado, yo estoy rayado en el espíritu. Ustedes en el espíritu están rayándose. Porque están en ese gimnasio, mire, viernes. Llamando a la gente, pendiente de la gente, sirviendo a la gente, dando de gracia lo que recibe de gracia, yendo a encuentro, a predicar, a dar la visión, a darles de comer, a limpiar la casa, a servir a la gente. Y mire, a rogar a la gente, a monitorear a la gente, a estar pendiente de la gente. Mire, rayándose, cuando antes solo espiritualmente estaba acostado y venía a comer el domingo. En 2 de Corintios 5:18 se nos habla como congregación cuál es el ministerio de la iglesia. Y el ministerio de la iglesia no es a la cuna. Y no es servidores de templo. El ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación.
Y la reconciliación es el mensaje del evangelio. Entonces, este fue el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles se movieron en una manera de evangelismo. El ministerio del evangelismo como una arma de preparación y conquista. Puede poner así como un subtítulo. El ministerio evangelístico como una arma de preparación y conquista. Vamos a ver. Juan el Bautista, ¿la venida de quién preparó? De Jesús. La samaritana, ¿la llegada de quién preparó? De Jesús. A mí me encanta hablar del caso de la samaritana. Yo no sé si ustedes sabían que Jesús había mandado a Juan y a Jacobo a abrir brecha. Los había mandado con una misión evangelística a Samaria, que era un pueblo que tenía un resentimiento con los judíos. Y cuando ellos llegaron a querer predicar en Samaria, los sacaron a patadas. A los apóstoles, a los Boranger, a los hijos del trueno. Y venían tan resentidos los hijos del trueno que le dijeron a Jesús, hay que meterle fuego a Samaria. Puro discípulos de Chago, ¿eh? Y Jesús se asustó y le dijo, ustedes ni saben de qué espíritu son. Pero Jesús dijo, ok, no lo logré con estos. Y dice, me es necesario después pasar por Samaria, porque ya el corazón de Jesús estaba en Samaria. Él quería hacer la obra en Samaria. Y entonces la gran cita que Jesús tuvo en Samaria no fue con un militar, no fue con un político, no fue con un gran hombre ungido, no fue con un profeta, no fue con ninguna oficina ministerial, fue con la mujer samaritana. Y a la mujer samaritana que él evangeliza y le demuestra con mensaje de arrepentimiento y señal que él era Jesús, esa mujer sale corriendo de ahí a decirle a todo mundo, a compartirle a todo mundo que conoció a un hombre, ¿verdad? Que la confrontó y que conocía su vida. Y que yo creo que este hombre es el Mesías. Dice la palabra que después de que esta mujer fue a gritar a voces lo que había pasado, los samaritanos buscaron a Jesús y le pidieron y le rogaron, por favor, quédate con nosotros. Y dice la palabra que Jesús se quedó 2 días enteros predicando en Samaria. Entonces vemos cómo la obra evangelística abre, prepara, conquista. Jesús quería entrar a Samaria, no pudo ni siquiera con los apóstoles, pero con la mujer de Samaria lo logró. Entonces tal vez alguien mira algún apóstol, mira algún Juan, mira algún Jacobo, pero a veces Dios no usa a Juan y a Jacobo, usa a la samaritana. Y tal vez alguien mira a la samaritana y dice, no, esa muchacha no, ni puede ni hablar. Tú no sabes a quién va a ganar esa samaritana. Lo voy a volver a repetir, tú no sabes a quién va a ganar esa samaritana. Entonces, el ministerio evangelístico es un arma de preparación y conquista. Por ejemplo, Felipe preparó el camino de Pedro y Juan. ¿Estamos de acuerdo que si yo le digo a usted, mencióneme 2 apóstoles? ¿Cuáles son los primeros nombres que se le vienen? Sinceramente. Dijeron Pedro y ¿cuál otro? Dicen Mateo, pero la mayoría dijeron Juan. Esos son los 2 que más escribieron. Fueron los 2 más referentes. Pedro sacándole las canas verdes a Jesús y Juan que se le acostaba en el pecho. Normalmente uno piensa en Pedro y Juan. Mateo está ahí en número 3. Pero Juan es también muy mencionado. Aparte Juan escribe el libro de Revelaciones, ¿verdad? Y él es discípulo amado. Pero no fueron ellos los que llegaron a Samaria. Fue un diácono. Fue Felipe. Y dice que él preparó el camino para que llegara Juan y Pedro. Lo podemos buscar en Hechos 8. Hechos 8. Versículo 4. Mira así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿cómo la gente? Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero primero la gente escuchaba unánime y después venían las señales. Diga conmigo, voy a predicar y voy a creer por señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es gran poder de Dios. Pero realmente era magia negra. 11. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ve, la gente que solo quiere señales y no quiere arrepentimiento. Cualquiera los engaña. Ve la sanidad del ministerio evangelístico. No solo son señales. Tiene que haber arrepentimiento. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, o sea, el mensaje del arrepentimiento y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, o sea que el brujo se bautizó también, estaba siempre con Felipe, ya lo tenía de discípulo Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Ya Pedro y Juan llegaron, pero ya Felipe había evangelizado. Entonces, vieron cómo la iglesia primitiva utilizaba el evangelismo como una arma de preparación y conquista. El mismo Dios usó a Juan el Bautista como una arma de preparación y conquista. El mismo Jesús usó a la samaritana como un arma de preparación y conquista. Esto es lo hermoso cuando sabemos usar las oficinas del Señor a nuestro favor como iglesia. No solo eso. Pablo preparó la manifestación de la iglesia. Por eso se le llama el perito arquitecto de la iglesia. Los discípulos de Pablo prepararon el camino de Pablo. Dice la palabra que Pablo mandaba comitivas a las ciudades para que cuando él llegara, ya su corazón estuviera generoso. Jesús mismo fue un evangelista, ¿sabe de quién? Del Espíritu Santo. Él anunció al Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo le devuelve el favor. Porque ¿qué habla el Espíritu? Que Jesús va a volver. Entonces, si nosotros lo vemos en el Padre, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en Jesús, lo vemos en el Espíritu Santo, ¿cuál es el problema de la iglesia? De no entender que nosotros somos una arma de preparación y conquista. Y nosotros tenemos que preparar el corazón del mundo para que reciba el mensaje de Jesús. ¿Puedes decir amén a eso? Entonces, ciudad de adoración, puede poner como título Ciudad de Adoración y la Oficina Evangelística. Para ver si todos estos puntos que nosotros hemos tratado en esta casa se manejan de la manera correcta. Primero, ¿será que, hágase esta pregunta, ¿será que la iglesia que yo asisto, CDA, es una iglesia donde se promueve la oficina del evangelismo? Vamos a dar 6 puntos. Número 1, nuestra visión está basada en Mateo 28, unido con Juan 15, 13. Una cosa es nuestra visión operativa,
que es la manera en la que operamos en nuestra iglesia, que es ganando, consolidando, ¿verdad? Discipulando, enviando y supervisando. Esa es nuestra forma de operar como iglesia. Pero nuestra iglesia, en todo Facebook, en todo material de la iglesia aparece nuestra visión. ¿Cuál es la visión de CDA escrita? Id y hacer discípulos a todos los hondureños, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso es Mateo 28. ¿Verdad? Y dice después, donde se nos enseña, a través de grupos en casa, donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y eso es Juan 15:13. Donde les enseñamos todo lo que el Señor nos enseñó. Esa es nuestra visión. Si usted busca un Facebook o un material de la iglesia, usted va a encontrar esa visión, así como yo se la di ahorita. Está inspirada en Mateo 28, del 18 al 20, o del 19 al 20, y en Juan 15:13. Esa es la visión de nuestra iglesia. La gran comisión combinada con el amor por el amigo. Y yo creo que eso es un anuncio de una iglesia que cree en el evangelismo. Número 2. Hacemos encuentros, los cuales están basados en el ministerio de la reconciliación, que son todos los retiros. Nosotros como casa le ofrecemos, escúcheme, gratis a todas las personas que se unen a nuestra congregación, un retiro de sanidad interior con el fin de que esta persona tenga una reconciliación. Nuestro retiro no tiene que ver con hablar de la iglesia. ¿Verdad que no? Nuestro retiro que le ofrecemos a todas las personas tiene que ver con su sanidad interior para que se puedan reconciliar con Jesús. Yo siempre digo, es la mejor oportunidad que podemos ofrecer para que alguien camine y que crea. Ya hay gente que ni aún así. Pero muchos de los que están aquí en generación, en generación, en generación fueron alcanzados de esa manera. Muchos de ellos no conocían al Señor. Muchos de ellos estaban apartados del Señor. Y muchos de ellos creían que estaban en el Señor y ahora es que están en el Señor. 3. Nuestros grupos de crecimiento en las casas se llaman grupos de alcance. ¿Cómo se llaman nuestros grupos? Grupos de alcance. Se llaman así porque somos una iglesia de conceptualización. Las cosas se llaman por su nombre. Y si un grupo se llama de alcance, no es un grupo de intercesión, no es un grupo de estudio bíblico, no es un grupo de adoración. Porque toda la gente tiene buenas ideas. Y crean que en 16 años mucha gente ha venido a opinar. Pastor, ¿y por qué no adoramos? Porque no nos reunimos a eso. Para eso existen las noches de adoración, los cultos que hacemos, 50 noches de adoración continua. Ahí se quita el rígido, eso es para eso. Pero los grupos no están diseñados para satisfacer las necesidades de un creyente maduro. ¿Cómo se llama el grupo? De alcance. Nuestros grupos están diseñados evangelísticamente. Están diseñados para cómo piensa alguien que no está en Dios. Y con esto no estoy diciendo que escondemos a Dios. No, sabemos presentar a Dios. Los que entienden todo Facebook tiene un programa diseñado con refrigerio, ¿verdad? Bienvenida y dinámica. Introducción, 3 puntos, 3, no 4 ni 5, 3. Una persona que recién está llegando al Señor no quiere saber 5 cosas. Con 3 suficientes, prácticas, con conclusiones. Para cerrar, para hacer un eco y para orar. Y ya. Y al final, diga conmigo, al final les hablamos de la agenda de la iglesia por si quieren caminar con nosotros.
¿Por qué no hacemos los anuncios de la congregación del domingo al final? Si en los grupos los hacemos hasta el final. Porque aquel llegó a un grupo de una casa. El que viene aquí entró a la iglesia. Pero usted se imagina comenzar un grupo de alcance hablando de los anuncios y dándole a la gente una agenda de actividades. Ni ha comenzado y ya se quiere ir. Entonces nuestros grupos, quiero que usted sepa que no están diseñados así que nosotros con la pastora agarramos el programa y hicimos hacia la garduña y como quede ordenado así lo vamos a hacer. No, fue bien pensado, fue bien diseñado. Entonces es fácil para nosotros cuando alguien nos dice, pastor, ¿y por qué no intercedemos en los grupos? No, no son para eso. Pastor, ¿y por qué? No son de alcance. Ojo, todas esas cosas que la gente sugiere, hay un lugar donde las hacemos. Pero ese no es el lugar. Yo le digo a la gente, no se ponga a hablar en lenguas de entrada en un grupo de alcance. No se ponga a empezar la reunión con una oración que hay que estudiar teología para entenderle. Su oración tiene que ser sencilla, hecha para que el nuevo la entienda. Ya se imagina nosotros comenzando con adoración en los grupos de alcance y la gente, ¡ah, Señor! Y el del nuevo así como, ¿y este qué le pasó? Pastor, ¿y se avergüenza? No, porque aquí en la iglesia lloramos y hasta tenemos altar y venimos al frente. Y aquí nos derramamos en la presencia del Señor. Pero un grupo de alcance no, es de alcance. Es para no espantar al nuevo. Número 4, tomas de territorio. Y ahí es donde nosotros decimos, realmente creemos que la oficina del evangelismo es un arma de preparación y conquista. Amén. 5, eventos para alcanzar. Un café con mi mejor amigo, la fiesta del amigo. Cosas que hemos hecho como iglesia orientadas a ganar una megacélula. Son cosas que hacemos para que el nuevo venga. Y los cultos están diseñados y predicamos de cosas que al nuevo le vienen bien. O sea, somos una iglesia más evangelística en esos servicios. Y número 6, enseñamos a compartir el evangelio. Si usted es miembro de esta iglesia, siempre lo vamos a motivar a que comparta el evangelio. Y como último punto, un futuro evangelístico en CDA. Quise poner estos puntos como algo en lo que vamos a comenzar a ser más intencionales en nuestra iglesia. Este es como trabajo que vamos a hacer. Primero, la identificación de esta gracia en personas específicas. Es decir, tenemos que, porque es como que para nosotros a alguien con habilidades de liderazgo lo vemos como un pastor, ¿verdad? Es decir, como alguien que sabe tratar con gente. Cuando vemos a alguien en las facilidades de voces proféticas, lo vemos como un profeta. Cuando vemos a alguien que sabe enseñar, que tiene buena oratoria, lo vemos como un maestro. Pero poco hablamos de aquellos que tienen una habilidad para jalar gente. Y yo creo que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad. Porque esta gente tiene una gracia y una asignación. Mire, le voy a decir algo. Honestamente, yo no me siento cómodo con la gente que está empezando en el Señor. Es como que no nos entendemos. Es decir, yo me siento al lado de alguien y cuando empiezo a hablar de, ¿y el partido, pastor? Sí, ¿verdad? Pero usted me pone al lado de un discípulo y yo amo estar al lado de un discípulo, y empieza a preguntar, pastor, y este versículo, pastor, y aquí, y pastor allá. Pero mientras la persona está hablándome del partido y está esperando que yo le profetice, no va a suceder. Obviamente no es una oficina con la que yo me siento identificado. No soy partera. Yo soy institutriz. A mí me gusta formar discípulos. Ahora, no estoy diciendo que
O sea, estoy hablando nada más que yo me conozco yo. Usted tiene que conocerse. ¿Dónde está su gracia? ¿Verdad? Pero hay gente que tiene una habilidad. Yo tengo un amigo misionero, mi amigo Tiki Acosta. Ese tipo, una vez estábamos en un restaurante y estábamos comiéndonos una rica carne. Y allá al lado de una mesa, había un personaje algo sospechoso. ¿Sí se entiende? Así medio vaquero, medio armado, medio con guaruras, que a mí ya me tenía nervioso. Mi amigo Tiki se fue a sentar a la mesa con él a evangelizarlo. Es el día de hoy y este amigo le escribe a Tiki. Y confirmado, el hombre era bien próspero. Yo no hago eso. Hago otras cosas. Pero yo digo, Tiki tiene esta habilidad. Esta habilidad, a él le encanta sentarse en las mesas y ser partera, ayudarle a alguien a parirse en el Señor. A mí no se me da. Entonces él es mejor. No, somos los dos necesarios. Él no forma gente. Yo formo gente. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar. Usted va a tener en su grupo a alguien que le lleva gente. Ese que siempre llega con 3, con 2, con 4. Y usted dice, este es el que me tiene llena la célula. Usted no ha hecho ir ni siquiera a su mamá, ni por verlo predicar. Y este amigo suyo le llena el grupo. Bueno, úselo. No le tenga envidia, no le tenga celo. Úselo. A esos hay que soltarlos. En las colonias, en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en los colegios. Y que traigan los peces. Y aquí estamos otros que formamos. Hay otros que sanan, hay otros que imparten. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, quiero que en nuestra iglesia comencemos a ver a estas personas, a reconocer a estas personas con estas habilidades evangelísticas. ¿Para qué? Para que sean esa arma de preparación y conquista. Usted se imagina que como casa, sabiendo y entendiendo más este tema, nosotros agarremos a esta gente, pongámosle que le hagamos un ministerio, ¿verdad? Los samaritanos. Que son esta gente, imagínense estas 12 personas con esas dones y esas habilidades. Y los agarramos y vamos a abrir grupo en cierta colonia. Y agarramos a estos 12 y los soltamos ahí. Y en 2 semanas ya nos llamen el pastor, ya esta colonia está preparada. Dígale a los líderes que se vengan. Como usaron a Felipe. La iglesia de Jerusalén mandó a Felipe. Y Felipe fue y le dio vuelta a Samaria. Hasta el brujo del pueblo era discípulo de Felipe. Dice que el brujo Simón no se le despegaba. Yo sé que no es brujo, es mago, pero dice que no se le despegaba y pasaba encantado de Felipe. Y Felipe solo le decía, hijo, que no ha venido Pedro. Ya cuando venga Pedro y Juan. Ese Juan hasta se le acuesta en el pecho a Jesús. ¿Verdad? Y quiero que sepan algo. Felipe llegó con el mensaje de arrepentimiento, hizo señales, pero dice la palabra que no había todavía la gente recibido al Espíritu Santo. Cuando llega Pedro y Juan, dice que imponían las manos sobre la gente y eran llenos del Espíritu Santo. Tanto así que Simón el mago se le acercó a Pedro a decirle, hey, ¿a cuánto me cobras para tener ese poder que vos tenés? ¿Cuánto? Malamente, ¿verdad? O sea, incorrectamente. Pero estaba hasta dispuesto a pagar por tener ese poder. Obviamente, Pedro no lo permitió. Si hubiera sido Judas, lo hubiera timado. Entonces, imagínese usted tirar a esta gente en un colegio. Imagínese nuestra iglesia con un ministerio que esté evangelizando en colegios. Que nosotros vayamos como institución con un programa de valores y principios, ¿verdad? A los colegios y mandemos no a todos, no, a esta gente.
Y que vayamos a las universidades, que nos den un espacio y mandamos a esta gente. Que hablemos con ciertos hospitales y mandemos a esta gente. Estos que no le tienen miedo a ponerle la mano a un enfermo. Como es hermana Wendy, hermana Wendy. Poco les falta por ponerse hora por enfermo. Y lo digo en el buen sentido. Hay una fe en ella que está buscando la oportunidad para que Dios se glorifique. ¿Usted se imagina que pongamos carpas afuera y comencemos un evangelismo profético? ¿Cómo así, pastor? Fácil. Ponemos gente, voces proféticas, pero esas voces proféticas que truenan. Ponemos una carpita de afuera y que ponemos, ¿quieres oración? Que el carro se haga a un lado, le digo, siéntese ahí, hermano. Y que lo agarre una voz profética, tum, 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 y después lo esté esperando ahí alguien de evangelismo. Y lo barra. Eso somos como iglesia cuando usamos lo que Dios nos ha dado. Y definitivamente yo creo que este tema de las oficinas como pastores nos ha puesto más en situación de cómo debemos de ver la iglesia. Imagínense en las universidades, en las empresas. Antes a mí me invitaban a predicar en una de las maquilas más grandes de Honduras, a predicarle así a 3,000 personas, pero nunca en mi vida le había predicado a 3,000 personas. Y en esa maquila, con un microfonito, le hablaba como a 3,000 personas. En empresas, en pueblos, en ciudades, en naciones. Ese es el poder de la iglesia, cuando se usan las oficinas ministeriales. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que estuvieron ahí recibiendo esta charla, la oficina de el evangelista. Dios les bendiga.